Muy buenas tardes. Aquí un poquito acatarrado, pero espero llegar a los 10 minutos que nos dieron, ¿no? El presidente Samper hace unos días estuvo por aquí y hablando de esto de los 10 minutos para hablar, ¿no? Decía que en una oportunidad estuvo en Estados Unidos y que había 10 minutos para hablar y que él dijo, bueno, pero ¿cuánto tiempo puedo yo hablar? El presidente. Y le dijeron, usted puede hablar lo que usted quiera, pero los 10 minutos nosotros nos vamos. Entonces, vamos a ponernos a los 10 minutos. Bueno, gracias a todos, este extraordinario panel, Ignacio Ramonet, que está especialmente para este acto aquí, y que indudablemente es un pensador, un periodista, que ha tenido una influencia y una dedicación muy especial a todos los cambios en América Latina, no solo a su trabajo en Europa. Y creo yo que ha sido un elemento determinante para dos temas. Uno, para entender las nuevas realidades y los nuevos liderazgos, y dos, para ver el tema de los medios de comunicación en América Latina. Entonces, gracias, Ignacio, por tu dedicación a América Latina. Y bueno, los distinguidos compañeros, el doctor Morón, Royman y Taina. Yo creo que cuando hicimos la entrevista, tratábamos de ver un poco, bueno, cuál es el balance, por qué usted dice como embajador del presidente Chávez que debe el presidente Chávez continuar. Y claro, cuando uno hace una entrevista tiene que ser corto, conciso. Entonces, ¿cuáles eran las cosas determinantes? Una, que se cambió, que se presentó un modelo alternativo. Que nosotros veníamos de una América Latina en donde cuando se hablaba del consenso de Washington, ¿qué significa consenso? Bueno, que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Ya cuando hay un consenso, pero resulta que eso no era así. Porque ese consenso no se le consultó sino a muy pocos. Y en ese consenso estaban sobre representados unos intereses y subrepresentados otros intereses. Y en tercer lugar, porque ese consenso tenía unas consecuencias. Una de las consecuencias era el suicidio del Estado. Porque era que los propios países tenían que reconocer que el Estado era ineficiente, que como parte del consenso había que liberar aquello a las fuerzas del mercado, de los intereses económicos, de los grandes intereses. Entonces yo creo que se presentó una alternativa a ese modelo. Y esa alternativa a ese modelo ha avanzado. Por un lado, uno tiene una visión optimista. Incluso en mi país, donde hay una campaña electoral, como ustedes saben, sectores más a la derecha no están utilizando el lenguaje de la derecha, sino están utilizando algunos lenguajes y algunos planteamientos de la izquierda, porque saben que hoy temas como la inclusión social, el tema de la participación, etcétera, son temas que ya dejaron de ser temas de grupos y se convirtieron en sensaciones, en movimientos culturales y políticos que están en la sociedad. Entonces, ese es indudablemente un saldo, pero no significa que nosotros nos ha tocado hacer todo este proceso de cambio con los poderes fácticos presentes. Una de las cosas que más llama la atención es cómo históricamente la izquierda es mucho más humana y democrática, y cómo la derecha, cuando llega a situaciones de poder, tiende a ser brutal, inhumana y poco democrática. Hoy hay unas elecciones en Venezuela, digan lo que digan, los medios de comunicación están funcionando. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación venezolanos apoyan al candidato de la oposición. Y ahí están, y no están siendo presos
reprimidos por eso. Entonces yo creo que eso, además, es consustancial con el pensamiento de izquierda de ser más democrático y humano. Entonces ese es el primer punto, romper ese consenso de Washington. El segundo punto, la paz. Nosotros surgimos, la alternativa del presidente Chávez, producto de grandes confrontaciones sociales que llevaron a situaciones extremas, muy duras y muy difíciles. Y parece mentira, sobre todo para la mentalidad europea, que unos militares hablen de paz. Yo imagino que para muchos europeos, un teniente coronel latinoamericano, yo me imagino que para muchos europeos, un teniente coronel latinoamericano no era una persona que está buscando la paz. Pues bien, eso ha sido lo que ha ocurrido. Y hoy en día, indudablemente, el mundo tiene demasiados conflictos, pero no se puede dejar de reconocer que en América Latina se ha hecho un esfuerzo gigantesco por la paz, siendo el último elemento los acuerdos que han firmado el presidente Chávez y el presidente Santos, que ojalá puedan ayudar conjuntamente con la presencia del resto de América Latina a atender uno de los conflictos más importantes, que es el conflicto político, militar que hay en Colombia. Pero además de eso, el otro elemento significativo es que el modelo anterior era un modelo de democracia de élites, y en este momento se está pasando a un modelo de democracia de pueblo. Hay una expresión que a veces decía el presidente Chávez, que decía: tanta democracia representativa como sea necesario y tanta democracia participativa y popular como sea posible. O sea, cómo hacer el eje entre esa gran movilización popular y la necesidad de tener un marco que garantice algunos elementos de representación. Venezuela está buscando ese camino. Entonces, hoy en día, indudablemente, América Latina se presenta como un continente que busca la paz, que ha aprendido a vivir en la diferencia, que ha logrado algunos consensos en términos, por ejemplo, de la inclusión, del papel del Estado, el rescate de una soberanía con sentido moderno, el rescate de la soberanía. Y ahora el desafío es cómo hacer de esto una realidad que tenga una proyección muchísimo mayor para seguir resolviendo los problemas de nuestro pueblo, que eran y son todavía gigantescos, y para hacer una región que juegue un papel en el mundo para buscar un equilibrio y para buscar la paz. La integración, yo diría que es un saldo increíble, porque además es una integración que convive con poderes fácticos, pero no responde a los poderes fácticos. Yo estuve un tiempo viviendo en los Estados Unidos, representando mi país. Hay toda una discusión sobre el papel de la OEA, por ejemplo. Son organizaciones mucho más permeables por el capital internacional, por los grandes consorcios mediáticos, etc. Creo que las nuevas instituciones que se están creando para la integración son instituciones que tienen mucho más autonomía que la que han tenido hasta ahora, la que representaba la integración en América Latina. Creo que ahí nuevamente es muy poco lo que quisiera añadir, poco solamente el ejemplo de la última cumbre de las Américas, porque el consenso de Washington se firma, su momento emblemático es el año 94 en Miami, Florida, en el primer cumbre de las Américas. La última cumbre de las Américas sale sin documento final, en donde hay un repudio general a la exclusión de Cuba, y en donde América Latina se sienta, por supuesto, como uno de los poderes más importantes, si no el mayor del mundo, en otras condiciones.